No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, igualmente. Bueno, los temas que abordaremos hoy no difieren mucho de lo que viene sucediendo desde el principio de la semana, en espera sobre todo de los discursos de Benjamin Netanyahu y de Mahmoud Abbas. Pero bueno, también hablaremos un poco del nuevo frente que parece abrírsele a Israel con el Líbano. Y trataremos el tema de los proyectos para las minorías beduinas en el sur de Israel. Para terminar, les hablaremos del hallazgo de las tumbas judías en Lucena. Y como siempre, después de esta primera parte del espacio informativo, Raquel nos va a traer la información cultural. Pero vamos a comenzar con Jordi, como ya adelantábamos, las miradas se centran en las Naciones Unidas. Así es, Marcelo. Tal y como informaba ayer la agencia EFE, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu partió ayer rumbo a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, en la que el presidente palestino Mahmoud Abbas pedirá la admisión de Palestina como Estado miembro. El viernes, Netanyahu pronunciará un discurso ante el Pleno de la Asamblea poco antes de la histórica intervención en la que se espera que el líder palestino pida a la comunidad de naciones la aceptación como miembro de pleno derecho de Palestina en la organización y el reconocimiento como Estado independiente en las fronteras de 1967. Antes de viajar a Nueva York, Netanyahu instó a Abbas a iniciar negociaciones directas en Nueva York que continúen en Jerusalén o en Ramallah en vez de perder el tiempo con acciones unilaterales carentes de expectativas. Aunque Abbas ya ha manifestado que se niega a mantener un encuentro en la ciudad norteamericana con anterioridad a las sesiones en Naciones Unidas. En este tema es interesante hacerse para hacerse justamente una idea de cuáles pueden ser las palabras de Netanyahu frente a la Asamblea General. Rescatar las palabras del embajador de Israel en España, Alon Bar, en Cadena SER. El diplomático consideró que ninguna decisión de la ONU tomada por vía unilateral va a suponer un avance en los temas pendientes entre palestinos e israelíes y que justamente las soluciones a estos temas pasan por un diálogo directo entre las partes. Barr remarcaba que lo más importante no es lo que pasa en la ONU, sino justamente en Oriente Medio. Y a su vez manifestaba que es posible que la batalla diplomática pueda haberse inclinado hacia el lado palestino, pero no a una solución del conflicto. Lo que sí dejó en claro fue cuando expresó que Israel apoya la creación de un Estado palestino porque hay varios problemas y temas claves que sin la solución de dos estados es imposible que se puedan resolver. Así que la predisposición israelí hacia una salida bilateral y pacífica ha sido histórica. Las concesiones que hizo en las sucesivas negociaciones, aún a riesgo de la propia seguridad y estabilidad, son innegables. Y lo que también es innegable es el hecho de que Israel se multiplican los frentes. Ayer era Turquía y hoy es el Líbano. Efectivamente, el Ejecutivo de Líbano ha aprobado una propuesta de fronteras en la zona económica exclusiva del país en el Mediterráneo, según ha informado el diario libanés An-Nahar. Esta decisión se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno del país por preservar sus derechos sobre los recursos petroleros y gasísticos descubiertos frente a las costas mediterráneas, de lo que consideran un ataque por parte de Israel, que ha reclamado igualmente su derecho a explotar dichos yacimientos. El 5 de septiembre, el ministro de Exteriores libanés, Adnan Mansour, en una carta enviada al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, rechazó las coordenadas geográficas que Israel ha enviado a Naciones Unidas respecto a la parte norte de las aguas que reclama. El coordinador especial para Líbano en Naciones Unidas, Michael Williams, ha dicho que las disputas sobre fronteras marítimas se suelen resolver en la Convención sobre la Ley del Mar de la ONU, que incluye un panel de arbitraje independiente y que traslada las disputas ante la Corte Internacional de Justicia. Israel, por su parte, ha estado intentando desarrollar durante meses la explotación offshore, fuera de la costa, de varios campos de gas natural en el Mediterráneo, algunos de ellos compartidos con Chipre. Justamente el tema que comentábamos ayer, el de Chipre. Y es una situación muy llamativa
porque viene justamente a solaparse con el conflicto abierto por Turquía en este mismo sentido. Y claro, la sensación que queda flotando un poco en el aire es la de un ataque desde diversos frentes que dan una cierta sensación o idea de coordinación de ataques. Los medios de comunicación a nivel académico, diplomático, estos nuevos desacuerdos fronterizos y energéticos, los ataques terroristas sufridos en el sur de Israel, empiezan a verse más explícitamente como algunos de los recursos que se están utilizando para deslegitimizar a Israel y para terminar con el Estado judío. Pero bueno, no todo lo que sucede en el mundo es conflicto. Así es, Marcelo. El Comité de Planificación y Construcción para la Región Sur, dependiente del Ministerio de Israel, aprobó un plan para la instalación de un campo de paneles fotovoltaicos para la minoría beduina. El emprendimiento, informaba Ynet News, se realizará en las adyacencias a la comunidad de Tarabin. Se trata de un proyecto conjunto entre la tribu de Tarabán y la compañía energética Araba. La instalación es la primera de este tipo que se concede al sector beduino. El líder de la comunidad beduina de Tarabán, Haj Moussa, agradeció a todos los que estuvieron implicados de una u otra manera en el proyecto y hacía énfasis en su agradecimiento a todos aquellos que se preocupan y ayudan a la mejora de la calidad de vida de los beduinos, tanto en su nivel económico como en la creación de diversas fuentes de ingresos. Bueno, seguramente no es la actitud propia de un Estado apartheid ni la de un Estado que da la espalda a las minorías y que no las hace partícipes de sus avances tecnológicos. Otra vez, los hechos contra los libelos, unas veces nuevos, otras antiguos. Y con la antigüedad justamente vamos a seguir ahora. Para terminar, una noticia del diario ABC que informaba ayer del inicio de las obras de desmonte de una colina donde han sido descubiertos durante los últimos meses más de 60 tumbas de origen judío en la localidad de Lucena, en Córdoba. Estos se hallan situados junto a los restos conservados de la antigua necrópolis sefardí de la ciudad. Las obras se enmarcan en un proyecto de urbanización para dicha zona. Según Ricardo Bravo, el director de la excavación que lleva a cabo la empresa ProArc, las tumbas no cuentan con ningún elemento de ajuar significativo y los restos humanos que serán depositados en el lugar que establezca la Legación Provincial de Cultura se encuentran en mal estado de conservación. Por su parte, una investigación dirigida por la doctora Elena Villafranca en 2007 reveló, mediante la aplicación del método del carbono 14 sobre algunas muestras, un periodo de ocupación de este importante cementerio judío entre los años 1000 y 1050 en pleno Alto Medioevo. Esto demuestra la importancia de Lucena en este periodo del final del califato. Después de conocer esta noticia me quedaron como sensaciones duales. Por un lado, el descubrimiento que permite dar un paso más en la historia de los judíos en España, pero por otro, que una urbanización se puede imponer a un lugar sagrado, a un trozo justamente de la historia de un pueblo que enriqueció a la sociedad que los acogió. Bueno, muchas gracias, Jordi. Gracias a ti, Marcelo. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras y señores, nosotros vamos a seguir porque ahora viene Raquel con la información cultural. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy bien, espero que también nuestros oyentes estén bien y dispuestos a oír nuestras noticias culturales. Yo estoy dispuesto. Muy bien. Empezamos con una prohibición, la de Egipto, que ha prohibido la exportación de ramas de palma en vísperas de Sukkot. ¿Qué te parece? ¿Inteligentes? No, perderse un negocio, sí. Sí, pero mira, no hay mal que por bien no venga, y a los españoles nos viene muy bien, porque el Ministerio de Agricultura israelí ha emitido una licencia especial para permitir la importación de ramas de palma de España para la festividad de Sukkot. Así que las ramas de palma que formen los tejados de las cabañas serán españolas. Serán españolas. Una muy buena noticia que nos hace mucha ilusión. Los egipcios se lo pierden, ¿no? ¿Quién dice que el año que viene no se repite? Sí, la verdad es que estas palmas siempre eran importadas desde el Sinaí, también desde Jordania y bueno, y ahora desde España.
Seguimos en España. Sigamos. Y va a haber palmas, pero de otro tipo, palmas a la hora de aplaudir, porque nos vamos a un concierto el jueves 22 de septiembre en el marco de los premios que entrega la Fundación Premio Convivencia. Se va a celebrar un concierto de música de las 4 culturas y estamos muy implicados porque uno de los músicos que va a actuar en este concierto es nuestro compañero Jorge Rosenblum, que sabes que es un experto en música antigua y ha editado un libro muy interesante sobre instrumentos, la historia de los instrumentos, los nombres de los instrumentos. Pero bueno, ahora vamos a hablar de esta música de las 4 culturas. El concierto tendrá lugar en el Auditorio Rebellín, en Ceuta, que nos hace también mucha ilusión contarles una noticia cultural relacionada con lo judío en Ceuta. El jueves 22, les decimos, a las 9 de la noche. El grupo es el de música antigua de Eduardo Paniagua y además de nuestro compañero Jorge Rosenblum también cuentan con la presencia del israelí Ido Segal. El mismo día, el 22, esta vez en Madrid, en el Ateneo, a las 8, hay una conferencia debate sobre la paz en las religiones del libro. Serán conferencias en las que los ponentes serán tanto judíos como cristianos como musulmanes. Por la parte judía nos representarán David Akrich y Verónica Linder. Les repetimos, en el Ateneo a las 8 de la tarde. Y ya para terminar, el viernes 23 hay una... La obra social de la Caixa organiza unas conversaciones que se llaman Conversaciones en la Pedrera. Son encuentros entre personalidades de la cultura o artistas relevantes que intercambian sus opiniones, reflexionan sobre la actualidad social y política y exponen su visión del futuro. En este caso, el invitado es el escritor israelí David Grossman, que conversará con Vicens Villatoro. Es la primera sesión del ciclo, como les decimos, Conversaciones en la Pedrera, y se realizará a las 7 de la tarde. Si están interesados, encuentren entradas ya porque se estaban agotando. Y a ver qué dice David Grossman, nos echamos un poco a temblar, ¿no? Vamos a ver. Ya les contaremos. Señoras, señores, este fue el informativo de hoy. Mañana volveremos con más. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi. Encantado yo también, Marcelo. Muy bien. Los temas, a medida que se acercan los discursos de Netanyahu y Abbas frente a la Asamblea General de Naciones Unidas, se centran justamente en dicho evento. Hablaremos también de un aviso de bomba en el consulado israelí en Marsella. Y como siempre, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos va a traer su información cultural. Pero vamos a empezar con Jordi, y como ya adelantábamos, las miradas se centran otra vez en las Naciones Unidas. Así es, Marcelo, estamos ante la noticia de la semana, seguramente. La agencia Reuters informaba ayer del encuentro del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el marco de las negociaciones previas a la Asamblea General de Naciones Unidas. El viceconsejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, explicó que el encuentro se produciría horas antes de que el presidente norteamericano prevé mantener con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El propósito de estas reuniones es convencer a israelíes y palestinos de que reanuden las conversaciones de paz suspendidas desde hace casi un año. Previsiblemente, los 193 países que integran la Asamblea General aprobarán por mayoría la petición palestina. Sin embargo, esta quedará bloqueada en el Consejo de Seguridad, ya que Estados Unidos ha anunciado que usará su derecho a veto. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Igal Palmor, dejó muy clara la posición de su gobierno al declarar que Israel no se opone a un Estado palestino. Israel pretende una coexistencia pacífica lado a lado con un futuro Estado palestino, pero que la paz solo se puede alcanzar a través del diálogo bilateral. Sí, mira, retomando un poco las palabras del portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, es interesante remarcar que un acuerdo de paz claramente debe vincular a las dos partes interesadas para arribar a los términos que satisfagan a ambos para terminar con el conflicto.
En las pasadas discusiones que Israel mantuvo, primero con la Liga Árabe en su momento y después con los palestinos, solo se encontró una y otra vez con la negativa o directamente con el silencio de la otra parte. Por otra parte, es importante tener en cuenta que jamás en su carta fundacional expresa claramente que la única paz posible con Israel es con un Israel que no exista. En este sentido, Estados Unidos se ha transformado esta semana en un constante baile de encuentros y conversaciones. Y seguimos, Marcelo, porque el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mantuvo una reunión con el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, en el que le ha solicitado que el Ejecutivo de Ankara avance hacia la resolución de la situación de tensión diplomática que vive con Israel, y así lo publicaba ayer la agencia Reuters. La administración Obama intenta mantener sus lazos con Turquía, un creciente poder económico y militar en la región que ha mostrado su respaldo a los movimientos de oposición en países como Libia o Siria. Sin embargo, Estados Unidos y Turquía tienen posiciones encontradas respecto a Israel, país con el que Ankara mantiene una escalada de tensión a causa del incidente de la Flotilla de la Libertad en el año 2010. Jerusalén se ha negado a pedir disculpas por el ataque que fue calificado de legítimo por el informe Palmer. Obama y Erdogan han debatido también sobre la situación en Siria, donde las tropas del presidente Bashar al-Assad continúan con su represión de las protestas prodemocráticas en el país. Ambos líderes han acordado que existe la necesidad de incrementar la presión sobre el mandatario sirio y han acordado consultarse sobre posibles decisiones sobre sanciones, presión política y otras medidas. Tal vez sean pocas las ocasiones en que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya suscitado tanto interés. Y es que hay muchas cosas en juego. El destino de Libia, por un lado, el de Siria. En definitiva, el balance de Medio Oriente, que finalmente repercutirá sobre toda la región, estirándose más hacia Oriente, justamente. Son cuestiones de geopolítica de extrema delicadeza las que se están tratando, sobre todo en los márgenes de la propia Asamblea, en los encuentros bilaterales entre mandatarios y ministros de Exteriores, como los que justamente está manteniendo la ministra española. Efectivamente, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se reunió ayer en Nueva York con los ministros de Israel, Víctor Lieberman, y con el de la Autoridad Nacional Palestina, Riad al-Malki, para hablar sobre el futuro del proceso de paz en Oriente Próximo. El propósito era analizar por separado con sus homólogos el alcance que puede tener la solicitud que el presidente Mahmoud Abbas tiene previsto presentar el próximo viernes en Naciones Unidas. España no ha confirmado aún cuál será su postura, a la espera de que los países de la Unión Europea logren pactar una posición común. Jiménez ha asegurado que es legítimo que la autoridad palestina plantee el reconocimiento de su Estado, aunque al mismo tiempo ha considerado irrenunciable la vuelta a la mesa de negociaciones entre palestinos e israelíes. Justamente en este punto es difícil comprender qué significado adquiere en este contexto la palabra legitimidad. ¿Quién o qué otorga dicha prerrogativa a unos y la niega a otros? Y sobre todo, ¿de qué legitimidad se puede hablar cuando fueron justamente los palestinos los que reiteradamente rechazaron los posibles acuerdos que configuraban un posible Estado? ¿Qué legitimidad se desprende del hecho de darle la espalda a la otra parte del conflicto y dirigirse a las Naciones Unidas, que mucho me temo se transformarán en un feudo mediático nada despreciable para los intereses palestinos? En el marco, digamos, de la incertidumbre a la que nos vemos abocados, llega, claro, también a las embajadas y consulados israelíes. Así es, en una semana cargada de tensiones para diversas sedes diplomáticas israelíes, como preámbulo a lo que pudiese suceder luego de la esperada intervención palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la agencia francesa AFP informaba ayer que el consulado israelí en Marsella, al sureste de Francia, había sido evacuado por la mañana tras recibir un aviso de bomba y descubrir un vehículo sospechoso aparcado delante de dicho edificio. Una llamada anónima había asegurado a la policía que se había colocado una bomba en el consulado que se encuentra en el 8º distrito de Marsella. Rápidamente los agentes de seguridad franceses establecieron un férreo perímetro de seguridad en la zona. Resonaban aún los vivos antecedentes del asalto a la embajada israelí en Cairo y las preocupaciones suscitadas en Amán, en Jordania. Un dato interesante, ya más al margen y
que tampoco tiene tanto que ver en sí con la noticia, sino por la ciudad en sí. Es que Marsella es una de las ciudades francesas con mayor porcentaje de musulmanes. Estaba viendo en la 7ª edición del informe anual de las áreas urbanas mundiales de demografía de abril de este año, justamente, que la población de Marsella se estima en 1.500.000 habitantes, de los cuales se calcula que 200.000 son musulmanes. Esto supone cerca de un 13% de la población, nada despreciable. Bueno, muchas gracias, Jordi. Gracias a ti, Marcelo. Mañana más. Mañana más. Y señoras, señores, nosotros seguimos porque ya viene Raquel con la información cultural. Hola Raquel, bienvenida. Hola Marcelo. ¿Qué nos traes de interesante hoy? Pues mira, algo, la verdad es que nos gusta mucho que Zubin Mehta esté en Madrid, al frente de la Filarmónica de Israel. Ya se lo comentamos a nuestros oyentes con más tiempo. Comenzó ayer, estuvo ayer inaugurando esta semana la 42ª temporada de Ibermúsica, que como cada año trae a España a los directores y orquestas del más alto nivel. El ciclo Orquestas y Solistas del Mundo arrancó ayer con Zubin Mehta dirigiendo, como les decimos, la Filarmónica de Israel, interpretando la cuarta de Tchaikovsky como colofón a los preludios de Liszt y la Passacaglia de Weber. Mañana habrá un español. La sesión será de marca de inspiración española, como les decimos, porque destacará la interpretación de Noches en los Jardines de España de Falla por parte de Javier Perianis, que llega directamente del prestigioso Festival de Lucerna y de Tel Aviv. Es un intérprete invitado personalmente por el director, por el maestro Mehta. Javier Perianis es uno de los artistas españoles más destacados del panorama concertístico actual. Su nombre resulta habitual en los más importantes festivales. Ha colaborado no solo con Zubin Mehta, sino como por ejemplo con Daniel Barenboim. Sin ningún lugar a dudas, algo más que recomendable. Tú has podido ir a la Filarmónica, ¿no? Me comentabas. En Tel Aviv, sí. A verlo a Mehta dirigiendo Don Giovanni. ¡Qué suerte! Sí, la verdad que sí. También tendrán mucha suerte los que el próximo mes de octubre estén en Ámsterdam, porque el Museo de la Resistencia sacará a la luz fotografías hasta ahora nunca expuestas de la ocupación nazi de Holanda. La muestra está centrada, como les decimos, en la ocupación alemana de esta ciudad de Ámsterdam. Se titula Ámsterdam a través del lente de una cámara clandestina y se podrá ver a partir del 14 de octubre. Es una exposición muy interesante porque, como nuestros oyentes saben, los nazis prohibieron que se tomara ningún tipo de imagen durante la ocupación. Pero un aficionado a la fotografía, Karel Bonenkamp, que falleció en 2008, tomó fotografías en blanco y negro para testimoniar lo que estaba sucediendo en su ciudad. Lo hizo de una manera muy curiosa y podemos decir que muy holandesa, porque durante meses se dedicó a pasear por la ciudad de los canales a bordo de su bicicleta con la cámara escondida en una especie de cartera. Si han estado en Ámsterdam, sí. Las bicicletas son una presencia constante y nos podemos imaginar a este fotógrafo clandestino haciendo este trabajo de testimonio. Pero él pedaleando con un temor muy grande, sí. Y con una valentía. Bueno, se estaba jugando muchas cosas. Entre las fotografías tomadas por este aficionado holandés figuran varios momentos de la represión contra la comunidad judía de la ciudad. Hay varias fotos que recogen momentos muy duros, como las redadas antijudíos en la ciudad. Son fotos que ya se han podido ver estas imágenes en el Museo de Ana Frank, por ejemplo, pero estas fotografías son inéditas. ¿Alguna es una idea? Exposición. Sí, ¿alguna idea si va a haber alguna exposición itinerante? En principio es una información que aparece hoy en un periódico holandés y no nos dan referencias, pero yo imagino que sí que será, si nos dado el interés de la exposición, ya lo informaremos. Viajará a otras partes del mundo y si no, habrá que ir a Ámsterdam, sacrificarnos e ir a Ámsterdam. También podríamos ir a Santiago de Chile, porque los próximos martes 20 y 27 y miércoles 28 de septiembre a las 7:30 de la tarde en la Universidad Católica de la capital de Santiago de Chile se pondrá en escena la ópera El Emperador de Atlantis.
la traemos al informativo de Radio Sefarad porque esta ópera nació en el campo de Theresienstadt. Su compositor, Viktor Ullmann, falleció en este campo de concentración nazi y todo su trabajo se refleja, toda su angustia y los momentos por los que estaba atravesando se reflejan en esta ópera, El emperador de Atlantis, que por supuesto no es una ópera para entretener, no solo eso, sino un desafío al intelecto. Como podemos leer, las imágenes, palabras y música pretenden exhortar la imaginación y provocar la reflexión sobre una obra cargada de elementos simbólicos. Es a las 7:30 en la ópera, en el Salón Fresno del Centro de Extensión de la Universidad Católica. Pues ya sabe entonces la gente de Chile lo que tiene para esta semana. Bueno, Raquel, muchísimas gracias. Hasta mañana. Como siempre, un gusto. Señoras y señores, hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y por supuesto contigo, Jordi. Gracias, Marcelo. Para mí también es un placer compartirlo contigo. Muchas gracias. Los temas que abordaremos hoy están ligados otra vez más, sí, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a sus repercusiones, pero también hablaremos de un encuentro en Kiev contra el antisemitismo y sobre la preocupación del Congreso Judío Latinoamericano a que se produzcan ataques antisemitas luego de la comparecencia de Abbas en la ONU. Y como siempre, luego de esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá su información cultural. Pero vamos a empezar ya mismo con Jordi. Como ya adelantábamos, las miradas se centran otra vez en las Naciones Unidas. Así es, Marcelo, ahí es donde tenemos el foco de atención ahora mismo, porque el presidente de Estados Unidos frenó las expectativas palestinas ante la Asamblea General de Naciones Unidas, según informó el diario ABC. El primer mandatario norteamericano insistió en la necesidad de esperar, volver a la mesa de negociaciones y lograr un elusivo pero obligado acuerdo de paz con Israel. Ante la confrontación diplomática forzada por la Autoridad Nacional Palestina, Obama recalcó que no hay atajos para terminar con un conflicto sufrido durante décadas, con la advertencia de que la paz no vendrá a través de declaraciones o resoluciones de Naciones Unidas. Horas después, Obama se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y le insistió en que su país vetará en el Consejo de Seguridad su propuesta de reconocimiento al Estado palestino. En su discurso de apertura del debate general de Nueva York, Obama ha reconocido la dificultad de conseguir un acuerdo entre palestinos e israelíes por mucho que la comunidad internacional desee encontrar un final a medio siglo de disputa territorial. Según el presidente de Estados Unidos, en última instancia son los israelíes y los palestinos quienes deben vivir como vecinos, y son los israelíes y los palestinos, y no nosotros, dijo, los que deben llegar a un acuerdo sobre las cuestiones que les dividen. Quien también habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas ayer fue el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que también presionó a los palestinos para que abandonen su deseo de ser reconocidos como miembros de pleno derecho, aunque también se distanció de la postura de Obama al proponer conceder a Palestina el estatuto de observador en la ONU durante un año, en el que se centrarían los esfuerzos en negociar un acuerdo de paz. Y justamente ayer Lior Hayat, el embajador de la Embajada de Israel en España, en una entrevista en televisión española manifestó que la única manera de llegar a un acuerdo en ese sentido es en la mesa de negociaciones. La diferencia, recalcaba el diplomático, es la manera de llegar a esa instancia. No hay una diferencia de estrategia, sino de táctica. También hizo un poco de historia al recordar que la primera vez que se habló de un Estado palestino fue en 1947, cuando Israel apoyó aquella resolución 181, que reconocía por un lado un Estado israelí y por el otro un palestino. En cambio, el mundo árabe no lo hizo. Su respuesta fue, de hecho, el comienzo de la guerra de la independencia israelí. Tal vez la cuestión, decía el diplomático, no es el Estado palestino, sino que el problema sea reconocer el Estado de Israel.
Además recalcó que desde 1948 al 68 el territorio que ahora está en disputa estuvo en manos de los árabes y nadie pensó en dárselo a los palestinos. Otro de los interrogantes se abre además también en Gaza, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder de ahora en adelante con Hamás? Tanto si la comparecencia de Abbas en Naciones Unidas se percibe internamente como un triunfo o un empate. Las partidas que estos días se van midiendo en votos o en intención de votos, parece. Así es, Marcelo. Mientras en Estados Unidos baja el apoyo judío a Obama, los republicanos comienzan a vislumbrar la posibilidad de captarlos de cara a las elecciones del 2012. El voto judío ha sido tradicionalmente leal al Partido Demócrata, lo cual ha comenzado a cambiar a raíz de las dudas sobre las políticas de Obama hacia Israel. Obama ha sido criticado en repetidas ocasiones por algunos líderes judíos por ser excesivamente estricto con Israel. Esas percepciones, reportó la agencia Reuters, se vieron amplificadas cuando los republicanos ganaron esta semana una elección especial del Congreso en un distrito neoyorquino con una fuerte presencia judía. Sí, aunque aún es temprano para evaluar la verdadera merma en el apoyo judío a Obama. Primero porque es complicado extrapolar una realidad local a una nacional y sobre todo extrapolarla de aquí a un año, y porque aún no se sabe quién será el candidato a la presidencia por parte del Partido Republicano, donde al parecer varios pesos pesados van a medir sus fuerzas de aquí a las primarias. Quienes no apuestan ni hacen cábalas, sino que intentan pensar desde la memoria un futuro menos conflictivo, es un grupo de legisladores europeos. Pues sí, así es, Marcelo. Docenas de legisladores se reunieron en Kiev, en la capital de Ucrania, el lunes con motivo de una conferencia internacional para condenar el antisemitismo. El diario Jerusalem Post informó que los participantes del evento emitieron una declaración conjunta conmemorando el 70 aniversario de la masacre de judíos por parte de los nazis en Babi Yar. La declaración dice que Babi Yar debe ser visto como un símbolo de la inhumanidad del hombre hacia el hombre y como un ejemplo del coste horrendo que puede ser impuesto en nombre del odio y la intolerancia. Durante los 2 días que duró el encuentro, delegados de una docena de países debatieron el significado del Holocausto en el Parlamento ucraniano junto a legisladores locales. Bueno, por fortuna, y aunque sus voces a veces sean menos sonoras, existe el compromiso del hombre con su futuro. Recordar no es practicar el victimismo, es mantener en la memoria lo que unos humanos le hicieron a otros en nombre de supremacías, mentiras y odios. Recordar es no querer caer en viejas trampas ni en errores antiguos. Pero claro, existen esas otras voces que truenan, que se escuchan en todos lados, alto y fuerte. Así es, Marcelo, y además para esto que dices nos vamos ahora a Argentina porque hemos recogido una noticia del periódico Itón Gadol que se refiere a que el Congreso Judío Latinoamericano alertó sobre la posibilidad de que se produzcan ataques antisemitas o contra objetivos israelíes como consecuencia del tratamiento que se realiza en las Naciones Unidas de la propuesta que impulsan los palestinos para ser reconocidos como miembros plenos del organismo internacional. Así lo transmitió el presidente del Congreso Judío Latinoamericano, Jack Terpins, quien en declaraciones a la agencia judía de noticias aseguró que a la dirigencia le preocupan las consecuencias de lo que dejará debate en la Asamblea General de la ONU. Consultado sobre si existe el temor de una fuerte reacción contra los judíos a nivel mundial como consecuencia del debate de la ONU, Terpins afirmó que los ataques antisemitas se activan cuando hay un acto vinculado con Israel. Manifestó que existen grupos que utilizan las posturas anti-israelíes para despertar el antisemitismo y esa es una preocupación del Congreso Judío en América Latina. El presidente de este Congreso realizó estas declaraciones en su paso por Buenos Aires para participar en la 4ª cena anual de la AMIA. Una preocupación que sin duda se extiende a diversas comunidades judías alrededor del mundo. Una triste historia que demuestra la facilidad con que las emociones negativas contra los judíos se encienden. Por fortuna, en los estados democráticos, tanto europeos como americanos, existe la seguridad de que la ley y la sensatez se impondrá por sobre aquellos que solo buscan dar rienda suelta al odio. Muy bien, eso es todo contigo, Jordi, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, nosotros ahora vamos a seguir porque ya viene Raquel con la información cultural.
Hola Raquel, bienvenida. Hola Marcelo, empezamos con las noticias culturales, si te parece. Sí. Nos vamos a Israel en la compañía del arquitecto británico Sir Norman Foster. Se ha sabido hoy que va a ser el diseñador de un nuevo espacio en la Universidad Hebrea de Jerusalén, un centro científico dedicado a las ciencias, que está patrocinado por Edmond Lili Safra y es un centro que estará situado en el Givat Ram Campus de la Universidad Hebrea. Este anuncio de que va a ser Foster el arquitecto encargado ha levantado mucha expectación porque además será el primer trabajo de este arquitecto que es una de las estrellas de las primadonna o de los divos a ver si de tiene la arquitectura más suerte mundial. Que Calatrava, que hizo un puente ahí y que no fue muy bien visto por muchos habitantes de Jerusalén. Opiniones divididas, ¿no? Sí, porque sí. hay gente que lo ama. Bueno, a ver, le deseamos suerte a Foster y a su equipo, porque ya sabes que dicen que él pone el nombre y la firma y que tiene un gran equipo detrás. Seguramente. Estuvo Foster en Israel hace 18 meses, un poco viendo el terreno para presentar este proyecto que, como decimos, completará uno de los campus de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Muy interesante. De Israel nos vamos a un israelí que está en Madrid, en Barcelona, como ya les comentamos hace días. ¿Te acuerdas, Marcelo, que hablamos de que David Grossman estaba en España? Exactamente, para recibir un premio, ¿no? Sí, para recibir un premio, el del Terence Mox, que se entrega en recuerdo de este escritor, y también porque le trajimos ya al informativo, ¿recuerdas? Porque iba a participar en unas conversaciones sí. en La Pedrera que organiza la obra social La Caixa. Bueno, David Grossman recibirá este premio Terence Mox por su libro Una vida entera, y junto a él estarán, por ejemplo, el escritor sirio Adonis, que lo recibe por el conjunto de su trayectoria. Y ya sabes que estos dos literatos se oye siempre que pueden ser candidatos al Nobel. Al Nobel, sí. Entonces, bueno, queríamos comentarles que hoy es cuando reciben este premio, en el marco de toda la expectación por la petición de la Autoridad Nacional Palestina y por lo que él pueda decir en la ONU, y por lo que Grossman puede decir, que ya ha dicho, pero como no es el espacio cultural, hay muchos medios que ya se van a hacer eco de ese tipo de declaraciones. A darle más pie a Grossman. Y luego, para volver a Sefarad, para seguir, estábamos en Barcelona, pero para irnos un poquito al pasado, les vamos a recomendar una exposición sobre el viajero Benjamín de Tudela. ¿Has estado en la calle Benjamín de Tudela? No, pero conozco las obras de él. Bueno, pues el Ayuntamiento de Córdoba presenta la exposición Benjamín de Tudela, un viajero en el tiempo, integrada por una serie de imágenes realizadas por Jesús Álava, quien viajó durante 2 meses y medio siguiendo la ruta indicada en el libro de viajes de Benjamín de Tudela, que, como saben, fue un viajero y escritor que salió de Tudela, Navarra, en 1150, viajó durante 14 años por diferentes comunidades judías de Europa, Asia y África. Visitó 190 ciudades, convirtiéndose en uno de los primeros cronistas, uno de los primeros viajeros que dejaron testimonio de su paso por estas ciudades el libro desconocidas. Es muy interesante, de hecho, para conocer la historia de los judíos en diversos lugares, cómo variaba de un sitio a otro. Es muy, muy interesante. Sí, es que es un cronista de lo judío, desde luego, de la vida judía en estos países. Y es muy interesante el libro, y también les recomendamos que recuperen en nuestro archivo una entrevista con Jesús Álava y su compañero, que cuando estaban realizando el viaje les seguíamos desde Radio Sefarad y nos iban contando etapa tras etapa cómo iba discurriendo este viaje, emulando a Benjamín de Tudela. Pues ya saben, ir a los archivos para recordar un poco y disfrutarse el que vaya a la exposición un poquito más. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para ti también y para todos nuestros oyentes. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio.
Y por supuesto contigo, Jordi. Igualmente, Marcelo, aquí estamos un día más. Así es. Hoy abordaremos lo que ha dejado la movida semana pasada en Naciones Unidas. También hablaremos del inquieto Erdogan y les contaremos sobre una encuesta en Argentina que arroja unos resultados preocupantes pero reiterados. Y como siempre, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos va a traer su información cultural. Pero ya vamos con Jordi. Así es, Marcelo. La ministra de Exteriores de España, Trinidad Jiménez, se refirió por primera vez a Israel como la patria de los judíos, a la vez que manifestó que la cuestión de los refugiados palestinos debe resolverse de manera tal que no comprometa el actual balance demográfico israelí con una mayoría judía. Además, Jiménez hizo hincapié en el compromiso de España con Israel en tanto en encarnación del proyecto de una patria para el pueblo judío. Hizo un recuerdo de cómo desde la fundación del Estado judío Israel ha padecido muchas guerras y el terrorismo dirigido hacia sus civiles, al tiempo que agregaba que la seguridad de Israel es una prioridad para España. A su vez, Jiménez sostuvo que el apoyo de España a la concesión del estatus de Estado observador en la Asamblea General de las Naciones Unidas se enmarca en la visión de que la comunidad internacional debe demostrar que está comprometida con la creación de un Estado palestino independiente. En este sentido, remarcó que una paz sustentable y efectiva solo puede alcanzarse a través de las negociaciones entre las partes y que justamente este nuevo estatus serviría como un estímulo para una pronta reanudación de las negociaciones. También advirtió que este estatus no puede ser utilizado de una manera incompatible con el espíritu de las negociaciones. Así es, nunca realmente es tarde para reconocer lo que es. Negarle a Israel el derecho a definirse a sí mismo como Estado judío ya no es solo injusto. Decirle a un país qué identidad debe o no debe tener es simplemente no reconocer la soberanía de ese Estado. Pero más allá de esto es preciso aplaudir y alentar los pasos que van conduciendo cada vez más hacia un reencuentro y resurgimiento del legado judío en España y con España, un legado judío imperecedero. Por ello es destacable la declaración efectuada por la ministra Jiménez, que es el paso que en realidad ha dado el gobierno español, ¿no?, en nombre de todo el pueblo español. Y como bien advertía la ministra Jiménez acerca de los peligros de utilizar el nuevo estatus de una manera incorrecta, por llamarlo de alguna manera, el ministro de Exteriores palestino ya dio muestra de dirigirse justamente en esa dirección. Europa Press informó que el ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riad al-Malki, rechazó este sábado la propuesta del Cuarteto de Madrid para reanudar las conversaciones con Israel por considerarla incompleta. En concreto, al-Malki ha explicado que la iniciativa del cuarteto no aborda la cuestión de los asentamientos israelíes de Cisjordania ni considera la validez de las fronteras de 1967 para el futuro Estado palestino. En concreto, la propuesta del cuarteto, formado por la ONU, la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos, incluye reanudar las negociaciones entre israelíes y palestinos en el plazo de un mes y alcanzar un acuerdo de paz definitivo para finales de 2012. Al-Malki también ha querido manifestar su optimismo con respecto a la votación en el Consejo de Seguridad que se celebrará el lunes sobre la admisión de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho. Sin embargo, Estados Unidos ha reiterado su intención de impedir esta admisión utilizando su derecho de veto, tal y como contábamos la semana pasada. El jefe de la diplomacia palestina ha explicado que continúan haciendo gestiones para que más miembros del Consejo de Seguridad apoyen la iniciativa. Concretamente, Al-Malki se ha referido a países como Gabón, Nigeria y Bosnia-Herzegovina, claves para lograr los 9 votos necesarios para la aprobación de la resolución. Toda esta declaración, esta manifestación, da la impresión de que la movida de fichas en Naciones Unidas termina siendo una estrategia más, que no tiene como fin una convivencia, sino la creación de un solo Estado, ¿no? Un Estado exclusivamente palestino. De hecho, fue el propio Mahmoud Abbas, al comienzo de su discurso frente a la ONU, quien hizo toda una declaración de intenciones. Dijo, y cito, que la tierra lleva 63 años ocupada, es decir, desde 1948, el año de la declaración del Estado de Israel. En definitiva, estaba diciendo que el conflicto no se debe a los territorios disputados de 1967, sino a la mismísima existencia de Israel. La ministra Jiménez, cuando hacía su advertencia, constataba un hecho ya acaecido. Mientras tanto,
El Ejecutivo palestino vende ante el mundo la jugada diplomática como una primavera palestina, una extraña primavera, donde el gobernante no elegido democráticamente hace de cuenta que hace para que el pueblo aplauda en lugar de pensar en su libertad. Pero lo peor es que o bien nadie se percata o, y más triste y peligroso aún, que nadie quiere hacerlo. El que sí quiere hacer algo que es convertirse en el nuevo líder de Oriente Medio es Erdogan. Así es, Marcelo. El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan aseguró, según Europa Press, que el apoyo de Irán al presidente sirio Bashar al-Assad es ya el único factor que permite la continuidad del régimen, pero que esta postura ha empezado a cambiar. Erdogan ha aprovechado su viaje a Nueva York para participar en la sesión anual de la Asamblea General de la ONU y además entrevistarse con el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, quien también intervino en el foro de la ONU para negar el Holocausto y sugerir que el 11 de septiembre fue una conspiración estadounidense. En su encuentro abordaron la situación actual en Siria. El primer ministro turco también ha reiterado su intención de imponer sanciones a Siria en respuesta a la violenta represión de las protestas opositoras de los últimos meses y ha asegurado que éstas serán anunciadas pronto después de su próxima visita al campamento de refugiados sirios levantado en la región de Hatay, en la frontera entre ambos países. Erdogan parece buscar por todos los medios posibles ocupar el vacío de poder que parece ir quedando luego de la caída de Gaddafi, de Mubarak, y posiblemente pronto, ese pronto que dejó ahí volando el propio Erdogan, al-Assad. Y es en este marco estratégico en el que se puede intentar comprender a duras penas el enfrentamiento con Israel. Para acercarse a estos países no puede ser un notorio amigo de Israel. Pero por otra parte, para manejar su conflicto con los kurdos y las incursiones constantes en el norte de Irak, tampoco puede tensar la cuerda con Estados Unidos. Hay fichas que vemos mover, otras que ni podemos imaginar. También es difícil imaginar cómo libelos y prejuicios tan viejos pueden seguir estando vigentes aún hoy. Así es, Marcelo, y para esto vamos a hablar de una encuesta realizada en Argentina. La página hebreos.net dio a conocer un estudio encargado por la DAIA y realizado por el Instituto Gino Germani, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Uno de los resultados indica que el 40% de los consultados no viviría en un barrio de mayoría judía. Este trabajo, en el que se interrogó a 1.500 argentinos de todo el país y a quienes se les pidió que revelaran sus más íntimas convicciones respecto de sus compatriotas judíos, fue presentado por la DAIA y por la Liga Antidifamación el viernes en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así, el 52% de los entrevistados dijo creer que los judíos argentinos tienen mayor lealtad hacia Israel que hacia su propio país, lo que confirma la visión del judío apátrida que sostienen los antisemitas clásicos. Otra de las preguntas que planteó el estudio fue ¿cuál es el principal interés de los judíos? Nada menos que el 82% respondió con otro estereotipo antisemita. Su interés principal es hacer negocios y ganar dinero. En consonancia con esta afirmación, el 68% de los encuestados aseguró creer que los judíos tienen mucho poder en el mundo de los negocios, sin atender al hecho de que tanto en el top 10 de los hombres más ricos del mundo que elabora la revista Forbes, como en el mismo ranking de empresarios nacionales no figura ningún judío. Otro de los datos preocupantes que surge de este trabajo es que el 49% de los entrevistados considera que los judíos hablan demasiado de lo que les sucedió en el Holocausto. Los presidentes de ambas entidades centrales de la comunidad judía, Aldo Doncic de la DAIA y Ángel Barman de la AMIA, viajaron a Nueva York para acompañar este discurso, pese a las críticas que les llovieron de diversos sectores comunitarios justamente por los casi nulos avances que se registran en la causa AMIA a 8 años de comenzada la administración Kirchner. Ahora se sabe que Doncic, además, llevaba bajo el brazo este estudio para exhibir en esta ciudad. En Buenos Aires la presentación oficial se realizará recién el 4 de octubre próximo en la Manzana de las Luces. La buena noticia, al menos por ahora, es que ese fuerte y arraigado sentimiento antijudío no se traslada a acciones concretas gravísimas contra los argentinos de fe y origen hebreo. Las manifestaciones antijudías en el país suelen tomar la forma de ataques a los cementerios o pintadas filonazis de izquierda o de derecha, pero suelen agravarse y reunir a módicas multitudes cada vez que recrudece el conflicto en Oriente Medio.
No sé si lo voy a citar bien, pero bueno, el filósofo alemán Theodor Adorno escribió un ensayo muy lúcido titulado algo así como ¿Cómo escribir después de Auschwitz? En él, y lo voy a resumir de una manera muy torpe, Adorno razonaba que si una cultura como la alemana, ilustrada en uno de sus puntos álgidos en todas las manifestaciones artísticas, permitió el Holocausto, entonces esa cultura no podía ser la que sirviera de cimiento para las generaciones venideras. Había que replantear la educación desde su base, cambiar esa base. El Holocausto no puede, en ese entonces él decía, no podía volver a suceder. No sé cuántos habrán leído el ensayo de Adorno, pero que hay fallos en la educación es evidente. No puede ser que se sigan reincidiendo en los mismos estigmas. No puede ser que la imagen del otro esté tan sesgada. No se puede percibir al otro, aunque no compartan ni nuestras ideas ni nuestras costumbres, como un enemigo, y no como alguien que en realidad puede enriquecernos. Bueno, Jordi, esto ha sido todo por hoy contigo. Gracias, Marcelo. Hasta mañana. Ahora viene Raquel para justamente enriquecernos con noticias culturales. Bienvenida, Raquel. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Y hola a todos los oyentes. A enriquecernos. ¿Quieres bailar un vals? Sí, siempre estoy dispuesto a un vals. ¿Con Ben Gurión? Bueno. Bueno, es un personaje interesante si pudiéramos bailar un vals con él. Si fuese con la Meyer. Bueno, mucho mejor. Seguro que cuando te he dicho vals con, has pensado en Vals con Bashir. Con Bashir, sí. La película israelí que Exacto. tanto éxito tuvo hace 3 años. ¿Has tenido ocasión de verla? Sí, la vi. Muy buena. Yo la volví a ver precisamente este viernes pasado, me encantó, y justo los responsables de la animación de esta película, que fue súper premiada, han creado este Vals with Ben Gurion, que recrea en 12 minutos, es una película muy cortita, los instantes de la vida de Ben Gurion más interesantes, enfocado sobre todo en su vida en el Negev. Ya sabes que él eligió irse a vivir allí. Exacto. Igual que los animadores de la película, que es curioso que también decidieron mudarse desde Tel Aviv al desierto del Negev, y dicen que de alguna manera se sienten un poco los Ben Gurión de la zona, porque están poniendo en marcha una especie de pequeña industria cinematográfica que allí no existía. La película se crea con la idea de acercar la figura de Ben Gurión a los jóvenes, que bueno... Por lo visto, no es fácil acercar a las nuevas generaciones a personajes como Ben Gurión incluso. Imagínate si es difícil con Ben Gurión. Y nada, estamos deseando verla y nos preguntamos si aparecerá, no sé, por ejemplo, Isaac Nabón, que cuando fue su secretario nos contó aquí en Radio Sefarad que leía el Quijote con él para que porque Ben Gurión le demostró su interés en aprender castellano y estudiaban juntos español utilizando el Quijote. Hay una imagen muy linda de Ben Gurión con, si no me equivoco, con Golda Meir en las Naciones Unidas. A ver si aparece eso. Vale, no estarían bailando un vals. No, creo. Precisamente las Naciones Unidas, no. Pero bueno, ya habéis hablado mucho de eso en el informativo, digamos, no cultural. Ahora les propongo un concierto de música sefardí. Es una actividad de Treviño 2011 Treviño, en el condado de Treviño. Y es un concierto de música inspirado en la tradición sefardí, como les comentamos, que tendrá lugar el día 1 de octubre a las 7 de la tarde en la ermita de San Juan Bautista de Treviño. Con esta actividad pretenden divulgar la existencia de una aljama judía en la villa, así como la presencia judaica en el condado hasta la expulsión de 1492. De dicha presencia actualmente no quedan restos, como suele suceder, pero gracias a algunos documentos se puede concluir que realmente existió una pujante comunidad, especialmente durante el siglo XV. El recital estará a cargo de la conocida concertista toledana Ana Alcaide, acompañada por Rafa del Teso, William Cooley y Renzo Ruggiero. Esta artista toledana está considerada como una de las mejores intérpretes musicales de la tradición sefardí y ha incorporado, se lo comentamos como curiosidad a nuestros oyentes, el níquel arpa en la música española, en la música sefardí. Así que les recomendamos este concierto de memoria de la huella sefardí muy en Treviño.
Y interesante me parece que es lo que traes ahora también. También. Bueno, el Museo de Israel y Google universalizan los rollos del Mar Muerto. Es el titular de la agencia EFE, de la que hemos extraído esta interesantísima noticia, porque los que no hemos podido ir al Museo de Israel y no hemos podido ver los rollos del Mar Muerto, los míticos rollos de Qumran, vamos a poder conocerlos mejor a través de Google. El proyecto es un proyecto de digitalización de estos testimonios del Mar Muerto, de estos rollos, y se pretende eso, universalizar el contenido de el escrito más antiguo de las costumbres y prácticas de los israelitas de hace aproximadamente hace más de 2000 años. Como saben, están escritos en su mayoría en hebreo antiguo y una pequeña parte en arameo. El Museo de Israel ha subido ya a Internet 5 de los 8 rollos que tienen en su poder, y el director de la institución, James Sander, lo califica como de un perfecto matrimonio entre la tecnología y la historia. La tecnología al servicio de la historia. Están fotografiados columna por columna con una cámara de alta resolución y un flash fugaz. Porque, claro, por supuesto hay que cuidar mucho cómo se realiza. Sumamente delicado. Sí, porque no quieren dañar la piel. De hecho, nosotros entrevistamos aquí en Radio Sefarad a Adolfo Reutemann, que es el curador de estos rollos del Mar Muerto, y nos contó cómo los trata, con el cuidado con el que hay que acercarse a ellos y estudiarlos. Y les recomendamos que recuperen esas entrevistas en el archivo de Radio Sefarad, sí. porque fue muy interesante la visita de Adolfo Reutemann a Madrid, a España. Estuvo recorriendo y dando a conocer estos rollos del Mar Muerto que ahora podemos ver en Internet. De hecho, Reutemann ha dicho que solo el público que venía al museo o que acudía a las distintas exhibiciones por el mundo han podido verlos, y ahora está al alcance de todos. Bueno, invitamos a los oyentes a que no pierdan la oportunidad de navegar en la red y buscar algo tan interesante. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Raquel. A ti, hasta mañana. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias y hasta mañana.